La corrupción es un tema actual, la vemos en los periódicos, en los gobiernos y hasta nosotros mismos somos actores de ella. Tanto es así que en 2017 se descubrió uno de los mayores actos de corrupción en la historia actual de México. Fue tan grande que se le llamó la estafa maestra. En esta se desviaron 7.670 millones de pesos que estaban destinados a ser recursos públicos, todo a través de 186 empresas fantasmas. El gobierno destinaba recursos a las secretarías y estas pagaban supuestos servicios a universidades públicas que enviaban el dinero a empresas fantasmas. No fue solo en una ocasión, toda la red funcionó desde 2010 hasta el 2017. Llama la atención ya que atraviesa por dos gobiernos diferentes, el de Calderón y el de Peña Nieto. Sin embargo, gran parte pertenece al periodo de este último, que como sabemos, desde el principio tuvo acusaciones de corrupción. Una de las más conocidas fue la compra de la Casa Blanca o los actos corruptos de sus gobernadores. Al darse la noticia, la PGR recibió 24 denuncias, de las cuales solo fue concluida una en contra de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y de Sedatu, quien recibió una condena de 10 años por no reportar una cuenta bancaria en su declaración patrimonial. Estuvo 3 años en prisión preventiva y en agosto de este año salió del penal para continuar con su proceso en libertad condicionada. Sin embargo, hay que hablar primero de la corrupción para entender de mejor manera este caso y todos los demás, al mismo tiempo que para crear soluciones. Mucha gente que está familiarizada con el concepto desconoce el trasfondo, las acciones y las consecuencias que conlleva hacer un acto de corrupción. Una definición aterrizada en los contenidos de clase es la de la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, que dice: la corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado. La estafa maestra es el mejor ejemplo, ya que los funcionarios públicos aprovechaban su poder para quedarse con el dinero del pueblo. Existen varias concepciones desde dónde ver la corrupción: económica, legal, social, política, entre muchas otras. El caso de la estafa maestra tiene más características de corrupción política, ya que los funcionarios del gobierno hicieron uso de los recursos públicos y del poder que tenían al disponer del dinero público y no rendir cuentas. Las consecuencias en nuestro caso de corrupción es la desventaja de otros grupos al verse privados de estos recursos, todo ayudado por la impunidad que gobierna en nuestro país. Los problemas aumentan la desigualdad de las personas, pues mientras los funcionarios públicos se enriquecían, las personas no cuentan con la infraestructura ni los servicios necesarios. Por ello, es muy importante combatir la corrupción. Entre los beneficios que traería estarían una mejor economía, un mayor desarrollo en la infraestructura y un desarrollo social, una menor brecha de pobreza, un gobierno competente y muchos otros. No luchar contra la corrupción sería apoyar el régimen que se vive y hasta cierto punto apoyar la corrupción. Otra de las ventajas de combatir la corrupción son las de una democracia más fuerte. La corrupción en estos momentos es política, todo está relacionado, tanto de manera positiva, como en los organismos creados para el combate y las nuevas leyes, como de manera negativa, como es nuestro caso. Se entiende una democracia fuerte aquella que es transparente y brinda información a la población de fácil acceso, de manera que cualquier transacción sospechosa fácilmente podrá ser investigada. También aquella que tiene organismos e instituciones sólidas y autónomas que puedan cumplir sus funciones de acuerdo con lo estipulado. Cada vez nos acercamos un poco más a ese tipo de democracia gracias a la visibilidad de la corrupción y su combate. Pero combatir la corrupción no es solamente obligación del gobierno, sino de la sociedad en general y de cada ciudadano en particular. Los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con las leyes, sin embargo también pueden combatir la corrupción uniéndose a instituciones u organizaciones. La información es muy importante, por lo que los periodistas son de gran valor. Sin las investigaciones realizadas por Animal Político ni Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no se hubiera descubierto la estafa maestra. Algunas acciones que cualquier ciudadano podría seguir serían no aceptar sobornos, no sobornar, denunciar los abusos de poder, entre muchos otros. En conclusión, la estafa maestra es uno de los casos más grandes, pero porque se le dio visibilidad. La sociedad mexicana se levantó en contra de la corrupción. Muchas personas notaron cómo la corrupción, cómo afecta y sus consecuencias. Vivir sin corrupción es el final de la lucha contra los problemas sociales como la pobreza, la violencia de género o el cambio climático. Sin embargo, sí es un paso para poder solucionar esos problemas.